Y hoy nos acompaña, como nos decíamos, Íñigo Errejón, diputado de Sumar o de Más País. Las dos cosas. De las dos cosas. Y va a ser siempre así. De momento es de las dos cosas. De momento. Y perfectamente. Y perfectamente. Bueno, mañana empieza la investidura, el debate de Feijóo. ¿Qué piensa o qué espera de esa intervención de Feijóo? Y si cree que va a agitar algo los marcos políticos en los que nos movemos. Yo la escucharé, como me imagino que todos los diputados, la escucharé con mucho interés, porque yo creo que alguien que se presenta a intentar ser presidente del gobierno tiene como mínimo que explicar qué quiere hacer con su país. El Partido Popular hizo una campaña electoral basada fundamentalmente en explicarnos qué iba a eliminar, qué iba a derogar, qué iba a recortar, qué se iba a cargar. Y se tomó mucho menos tiempo en explicar qué quería hacer con España. Era prácticamente un programa a la contra. Y ahora vamos a una investidura un poco rara. Es rara porque ayer el candidato que mañana se presenta ante la Cámara de la Soberanía Nacional para ser presidente, ayer encabezó una manifestación ya asumiendo que es oposición. Y es rara porque ha cifrado como su máxima esperanza de poder ser presidente que algunos diputados traicionen el mandato popular que recibieron. Así que no se sabe muy bien en realidad para qué se presenta. Alguien que ya se comporta como oposición por adelantado frente a un gobierno que todavía no ha nacido, el gobierno de coalición progresista, que es el único posible. Y alguien cuya única esperanza es que algunos diputados traicionen el mandato popular recibido en las urnas, pues no queda muy claro para qué se presenta. Así que ojalá mañana aproveche la oportunidad y nos explique qué querría hacer él con el país. Yo creo que tiene un problema, que es que el Partido Popular hace tiempo escogió un camino, que es ser el primer partido de la confrontación. Y eso le hace ser el último partido del acuerdo. Por eso el Partido Popular solo tiene a Vox en el Congreso de los Diputados y por eso no puede gobernar nuestro país. No lo puede gobernar porque tiene una idea de nación a la que le sobramos más de la mitad del pueblo real. Todos los que hablan otras lenguas, las personas LGTBI, las personas de izquierdas, que parece ser que como ellos dan las etiquetas nunca somos suficientemente españoles. Si tú aspiras a gobernar un país en el que te sobra más de la mitad del pueblo, pues no vas a llegar. Pues se quedaron a cuatro diputados. Yo no sé si se vuelven a dar cartas, lo pueden conseguir o no. Eso lo diría en las urnas en caso de que se volvieran a repartir cartas. De momento el señor Feijóo está solo. Hizo una campaña electoral asumiendo que va a ser presidente y resulta que hubo muchísima gente que dijo: yo es que su España del retroceso, su España estrecha en la que solo caben los que piensan como ustedes, no la quiero. Así que mañana va una investidura fallida, que ya saben que es fallida, si no, no habrían convocado la manifestación de ayer. Pero ¿en qué cabeza cabe? Ya hemos normalizado cosas. ¿En qué cabeza cabe que uno se manifieste contra lo que va a hacer un gobierno que no ha nacido cuando se está presentando a ser el presidente del gobierno? Entonces, ¿usted para qué se presenta? No se puede ser el domingo el líder de la futura oposición y el martes el candidato a presidente. ¿Usted qué quiere ser? Así que yo creo que, bueno, yo creo no. Es obvio que va a ser una investidura fallida y ahí empezará el tiempo de la política útil. Es decir, de la posibilidad de que haya el único gobierno salido de la voluntad de los españoles en las urnas, que es un gobierno progresista y con sensibilidad plurinacional. La votación es nominal, a mano alzada. Te pones de pie y dices si no o abstención. El miércoles tenemos la primera y el viernes tenemos la segunda. Eso evita cualquier posibilidad. Bueno, digo, en la política española hemos visto de todo. Así que yo... Pues el tamañazo fue así, levantándose. El tamañazo fue levantándose. Es terrible que el Partido Popular, que mantuvo el poder en la Comunidad de Madrid gracias a comprar a 2 diputados, tenga la desvergüenza de atreverse todavía a insinuar estas cosas, a llamar a la rebelión nacional, a decir que algunos diputados... O sea, te pasas toda la campaña electoral diciendo que los que no voten como tú son enemigos de tu país y ahora a esos mismos les dices: venga, anda, pórtate bien y dame el poder. Yo creo que el Partido Popular tiene que saber perder, que va a perder en esta investidura, el miércoles y después el viernes, y ahí se abre el tiempo del gobierno posible. ¿Cuál es el gobierno posible? Un gobierno progresista centrado en la justicia social, en el combate contra el cambio climático y en el nuevo acuerdo territorial. La resaca de la manifestación, en el PP están contentos, dicen que es el mitin más multitudinario de su historia, que les ha metido un chute de adrenalina y que les hacía falta. ¿Usted cómo lo ha visto? Bueno, yo creo, lo primero, que esto... Me alegro de que se pueda manifestar, que todo el mundo se pueda manifestar, que todo el mundo tiene derecho a expresar lo que quiera, y el Partido Popular demostró que es un partido muy grande, que tiene músculo. No sé cuánta gente metió ahí, siempre la guerra de cifras. 30.000 personas, digamos, un poco en su... me vas a permitir la broma, pero un poco en el Álamo, porque si te manifiestas en el Corte Inglés de la calle Goya, en el barrio Salamanca, bueno, pues digamos, en tu máxima trinchera, 30.000 personas. Está bien. Para mí el problema no es ese, el problema no es cuánta gente metieron. Tienen todo el derecho a manifestarse y a convocar a toda la gente que les quiera secundar.
A mí me parece un poco falta de respeto que el partido que se ha opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo, el partido que se ha opuesto a la ley trans, el partido que se ha opuesto a subir el salario mínimo mientras ellos cobran muy por encima del salario mínimo, digan que la manifestación es por la igualdad entre españoles. Cada vez que en España se ha hecho un avance por la igualdad entre los españoles, por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de no tener miedo cuando llega el final de mes, por la igualdad entre personas, amen a quien amen, el Partido Popular ha estado en contra. Entonces, que ahora, para oponerse a cualquier acuerdo, para seguir en el conflicto, digan que son el partido de la igualdad entre españoles, no, el Partido Popular es el partido fundamentalmente de la desigualdad entre españoles. Cada vez que en el Congreso hemos votado algo, por ejemplo, subir el salario mínimo, gente que cobra mucho más del salario mínimo vota en contra. Cuando hemos votado revalorizar las pensiones, el Partido Popular en contra. Cuando hemos querido blindar los servicios públicos, el Partido Popular en contra. Me parece que ahora tiene muy poca credibilidad para decir que es el partido que defiende la igualdad entre los españoles. La siguiente pantalla sería, si fracasa la de Feijóo, la de Sánchez. Y eso pasa por la amnistía. Eso está asumido en el bloque progresista. Habrá que explicar cómo lo que hace 2 meses no era una buena opción o ni siquiera una opción, lo es ahora, y que eso depende también de la aritmética, de esos 4 votos que hacen falta. Nosotras y nosotros no. En sumar no. Nosotros no. Yo creo que la amnistía es constitucional, es justa y es adecuada para las soluciones. Es constitucional y el primer ejemplo de que es constitucional es que ya cada vez se oye menos esto de que es anticonstitucional. En esto hay que dejar las cosas bien claras. Todo lo que no está expresamente prohibido en la Constitución, el Congreso lo puede legislar. Y no hay control ex ante. Que después el Tribunal Constitucional lo revise, después el Tribunal Constitucional puede revisar lo que quiera. Pero la sede de la soberanía nacional tiene derecho, de hecho para eso nos votan, a legislar. Y quien quiere llamar a una rebelión nacional para que el Congreso no legisle es alguien que está en contra del funcionamiento de nuestro sistema democrático. En segundo lugar, en mi opinión es justa. Hay, lo explicaba antes Lola, hay toda una... No estamos hablando de líderes políticos, no estamos hablando de 1 o 2 líderes famosos. Estamos hablando de cientos de ciudadanos en Cataluña que pueden acabar entrando en prisión por haber abierto un colegio para que se vote o por haber acudido a participar en una consulta. Y eso es una barbaridad. A mí no me parece justo que eso suceda. Y me escama un poco que se rasguen las vestiduras con eso quienes nunca dijeron nada con las amnistías a los defraudadores fiscales o quienes les parecieron perfectos los indultos a los golpistas, esos sí golpistas que entraron con armas en el Congreso de los Diputados. A los que todo eso les parecía bien, ahora de repente... Para eso no hubo una amnistía para el 23F. Hubo indultos. Y con eso ningún problema. Y ahora resulta que puede que haya alguien, un ciudadano anónimo, que puede afrontar penas de cárcel por ir a su colegio electoral a meter una papeleta en una urna y eso les parece terrible y les parece que se rompe España. Por cierto, para el Partido Popular cada 3/4 de hora se rompe España. Se lleva rompiendo España, bueno, coincide siempre con cuando no está en el gobierno. Cuando no está en el gobierno España se rompe, que es una cosa que le pasa mucho a nuestra derecha. Tiene una concepción como patrimonial del poder por la cual cuando no lo tienen ellos el país está en peligro. No, miren, no está en peligro, ustedes dan la posición y ya. Y por último, la amnistía es correcta para seguir avanzando en el reencuentro entre 2 sociedades que llevan mucho tiempo emocionalmente divorciadas. Y yo aquí quiero lanzar la pregunta clara, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el Partido Popular y Vox gobernando, ese Vox que dijo en campaña electoral que Cataluña se iba a incendiar mucho peor que cuando el 155, gobernando y ya vemos lo que hacen donde gobiernan. En el País Valenciano tienen la Generalitat y se han dedicado a prohibir publicaciones, ahora hay una polémica tonta, en catalán-valenciano, que son 2 variantes de la misma lengua. En las Islas Baleares se han dedicado a eliminar la Consejería de Medio Ambiente y a hacer ataques a la lengua propia. ¿Eso ayuda a que convivamos? ¿O eso siembra más diferencias, más rencores, más enfados? Yo estoy convencido que la amnistía es una medida que es constitucional, que es justa y que es adecuada para las soluciones y además estoy convencido que la vamos a aprobar. Está convencido y que va a haber investidura. Lo de la investidura a ustedes no, pero al PSOE le va a causar algún problema interno. ¿Se la juega Sánchez? ¿Debería también la otra parte, de forma recíproca, tener algún gesto? No sé si declinar la posibilidad a corto plazo de una DUI o de una declaración unilateral o qué. Solo como matiz, si somos un poco rigurosos, una DUI que se proclama y se suspende 3 minutos después es poco menos que una mascarada, en realidad. Yo creo que el acuerdo... Una amnistía es un acuerdo. Y que una amnistía sea un acuerdo significa que las partes que se sientan a pactarla están pactando un acuerdo. Y están pactando un acuerdo que no es el final de nada, sino que es el comienzo.
Y yo creo que esa tiene que ser la mentalidad que guíe, creo que es la que está guiando ya es la mentalidad que está guiando ya las negociaciones. Nosotros somos muy prudentes cuando hablamos de las negociaciones porque preferimos trabajar de manera más en silencio y luego presentar los resultados. Es nuestro sello y es el sello muy claro que yo creo que todo el mundo le reconoce a la vicepresidenta. Bueno, en secreto, Yolanda Díaz no se fue a ver a Puigdemont. No, ese fue un gesto para mí de coraje político, pero luego de coraje político es decir, nosotros estamos del lado de los que queremos soluciones y las soluciones se buscan con el que piensa distinto, no con el que piensa igual que tú. Pero lo que pactamos, lo que trabajamos, lo que estamos elaborando, lo trabajamos con seriedad, lo trabajamos con rigor. Claro que hay cosas que quedan para concretarse. ¿Y cuál será el resultado? Pues el resultado será un acuerdo que permita volver a una temporada, a una época en la que la política se encarga de los problemas. Durante mucho tiempo, sobre todo en relación al conflicto político en Cataluña, la mala política, lo que no sabía resolver, se lo pasaba a los jueces. Y yo creo que le hemos pasado patatas calientes que nos pertenecían a la política, al terreno del diálogo, al terreno del encuentro y al terreno de las soluciones. Bueno, pues nosotros creemos que ese es el terreno al que hay que volver y creemos que esta medida es adecuada para volver al terreno de las soluciones. Y insisto en dejar esa pregunta encima de la mesa. ¿La alternativa cuál es? ¿Un gobierno con Abascal de vicepresidente y Feijóo de presidente? ¿Alguien cree de verdad que ese gobierno ayuda al entendimiento entre los pueblos de España? Yo creo que no se lo creen ni ellos. O sea, ¿fracasa Feijóo? Sí. ¿Sánchez será presidente? Fracasa Feijóo y habrá un gobierno de coalición progresista, presidido por Sánchez, y en el que nosotros seamos una fuerza decisiva. ¿En sus conversaciones les dicen algo? Digamos, la clave son ahora mismo lo que haga Junts y Esquerra, sobre todo Junts. ¿Están convencidos de que, llámese como se llame, la amnistía, con una ley, eso va a encajar? Y dos, ¿será gobernar una situación muy adversa? ¿Debería implicar un compromiso como mínimo para tener unos primeros presupuestos aprobados? Bueno, el acuerdo que se está trabajando es un acuerdo de investidura, pero no es un acuerdo más. No es un acuerdo puntual, yo qué sé, digamos, como un acuerdo que haces para una ley, como el acuerdo incluso, si me apuras, para la constitución de la mesa del Congreso. Es un acuerdo de investidura, pero es un acuerdo que reviste condiciones históricas para pasar página y para abrir una nueva etapa. Y yo creo que todo el mundo va a estar a la altura. ¿Es difícil el Congreso salido de las urnas? Sí. El Congreso salido de las urnas es un Congreso en el que los acuerdos son difíciles y en el que articular mayorías va a exigir paciencia y mano izquierda. De eso tenemos, pero es que es lo que han votado los españoles. Hace mucho tiempo lo llevamos diciendo, pero cuando la gente vota tampoco le puede decir que ha votado mal. Es que los españoles han votado a este Congreso. Este Congreso es el reflejo de lo que los españoles quieren, de lo que la ciudadanía ha elegido. Y hay que hacerse cargo de lo que ha votado. ¿Y qué exige eso? Exige generosidad, exige altura de miras y exige capacidad de entendimiento con los que no piensan exactamente como tú. Nosotros, en todo caso, hemos mantenido siempre una posición muy clara. En algunos entornos del Partido Socialista hemos escuchado decir que esta legislatura tiene que ser algo así como una legislatura de consolidación, ¿no? Que los grandes cambios se hicieron en la anterior y que esta tiene que ser de consolidación. Nosotros no creemos que estemos en momento de consolidar, sino que estamos en momento de avanzar. Es fundamental que la gente tenga vidas más sencillas. No puede seguir siendo la vivienda un impuesto de los propietarios a los no propietarios, un impuesto que se cobra todos los meses transfiriendo dinero de los no propietarios a bolsillos de quienes más tienen, de los propietarios. No, la cesta de la compra no puede seguir disparada, hay que seguir subiendo el salario y hay que reducir la jornada laboral, que es el terreno para tener vidas mejores y mayor productividad. Nosotros no creemos que haya que consolidar, creemos que hay que seguir cambiando nuestro país para hacerlo más justo. Y así vamos a las negociaciones y así estaremos en el gobierno y todo el mundo sabe que es nuestro sello. Y si hay gobierno de coalición progresista, ¿usted sería partidario de que Irene Montero estuviera en ese ejecutivo? Uy, yo no estoy en las quinielas de los ministros. No le digo que tenga que decidir, pero sí tendrá una opinión. Mi opinión es que es fundamental que conformemos ese gobierno. Y después, los bailes de los nombres. Pero yo no me voy a enredar en los bailes de nombres ahora. O sea, con una derecha que está diciendo que si el Congreso hace su trabajo y legisla, hay que llamar a una rebelión nacional, y con la posibilidad de constituir un gobierno de encuentro territorial, de justicia social y de avance verde y ecologista, a mí lo importante me parece eso. Los bailes de los nombres a mí me parecen una cosa... Yo ahí no me voy a enredar. Y si en ese baile está usted, tampoco va... Yo no me voy a enredar en los bailes de los nombres. Que Feijóo va a fracasar en su investidura y hay que conformar un gobierno a la altura de lo que nuestro país necesita. Le digo porque en alguna ocasión a Pedro Sánchez le hemos escuchado que mucha de la música que usted interpreta en política le suena muy bien, por eso le decía...
Eso. Me alegro de que si ha sido así. Yo no recuerdo unas declaraciones así, pero sí. Sí, cuando usted estaba aún en Podemos. Es posible. Me alegro. La música que yo interpreto, que interpretamos todos en Sumar, es la música de que hay que seguir equilibrando la balanza social, hay que conseguir un acuerdo territorial en España y hay que hacer de nuestro país un país puntero en la transformación ecológica. Y si eso le suena bien, pues nos entenderemos mejor. La justicia. Hay marejada hoy, bueno, ayer me parece que el presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones decía que el Constitucional, con esas mayorías de 7-4, no representa la justicia. Yo no sé si usted lo interpreta como una especie de presión al Constitucional por el tema de la amnistía o cómo ve toda esta cuestión, que se habla de poderes fácticos, también mediáticos y también judiciales, contra el posible alumbramiento de un gobierno de izquierdas. Bueno, tiene un poco de ironía, ¿verdad?, que alguien que está presidiendo un organismo que lleva años caducado diga que es que hay otros organismos que están, digamos, en su perfecto ejercicio, que son órganos que en realidad que igual no representan. Yo creo que hay que ser un poco serios. El Consejo General del Poder Judicial se tiene que renovar. Y yo no estoy de acuerdo con los que dicen que los jueces tienen que ser un poder que se elige a sí mismo. Porque los diputados no se eligen a sí mismos, ni los gobiernos se eligen a sí mismos. Los poderes no se pueden elegir a sí mismos. Tienen que estar separados, tienen que emanar en última instancia del pueblo y tiene que haber un equilibrio entre ellos. Y el Consejo General del Poder Judicial se tiene que renovar. Porque eso sí que es anticonstitucional, seguir atrincherados en un órgano que no les pertenece. ¿Cómo se va a resolver? Si hay gobierno, por ejemplo, pero las mayorías y las leyes son las que son. Hay que ir a mayorías reforzadas para eso. Usted, si el Consejo General del Poder Judicial sigue sin ser renovado y en diciembre se cumplirán 5 años, 5 años, con él caducado, y el PP sigue sin, que da la impresión, la opción de renovar, ¿usted qué sería partidario de hacer? ¿De aguantar toda la legislatura de nuevo otros 4 años más con el Consejo General del Poder Judicial caducado, que además no puede hacer nombramientos? Este es un problema complejo, porque hay que buscar fórmulas, pero hay que buscar fórmulas que le recuerden a toda mayoría que va a volver a ser minoría. Es decir, que a toda mayoría temporal, porque toda mayoría felizmente es temporal, le recuerden que un día será minoría y necesitará amparo, protección, garantías. Yo creo en todo caso que el Partido Popular se le va a abrir lo voy a decir de manera educada, cuando Feijóo fracase en la investidura se le va a abrir una reflexión profunda. Alguien habrá en el Partido Popular que en algún momento quiera gobernar España. Y ese que quiera gobernar es posible que se dé cuenta que hay una mayoría clara de españoles a los que no les ha gustado la deriva ultra de los gobiernos del Partido Popular y Vox, y que un país del que te sobra la mitad no lo puedes gobernar. En esa reflexión, el Partido Popular va a tener que incluir sí o sí un respeto escrupuloso a las reglas del juego, que significa que cuando estás en minoría no puedes bloquear los órganos que nombraste antes. Escuchando los altavoces mediáticos del PP, escuchando al otro sector que puede entrar en pugna con Feijóo, un sector más duro, ¿no da la impresión de que estén por llegar a un acuerdo para renovar el Consejo? Vamos a ver lo que pasa después de que fracase la investidura de Feijóo, porque yo creo que el señor Feijóo va a una investidura sabiendo que no va a funcionar, no tanto pensando en ser presidente de España, sino pensando en poder seguir al mando del Partido Popular, en el que la silla no la tiene asegurada. Vamos a ver lo que pasa. Las palabras, en todo caso, del presidente del Consejo en funciones, ¿qué le parecen? ¿Una advertencia al Constitucional preventiva? Bueno, me parecen una falta de respeto, en realidad, que un órgano caducado, atrincherado en una mayoría que ya no existe, se atreva a decirle a otro que si representa o no representa. Las cosas se van a hacer y se van a hacer bien. El Congreso va a hacer su trabajo, que para eso nos han votado, somos la emanación de la soberanía popular, el Congreso va a hacer su trabajo, el Congreso, es lo que nosotros deseamos y soy muy optimista, aprobará una ley de amnistía, el Congreso elegirá e investirá un gobierno y las instituciones funcionan con plena normalidad. Lo único que aquí no funciona con normalidad es el Partido Popular. Una mayoría muy ajustada tendría en todo caso ese gobierno de coalición, muy ajustada y muy heterogénea. En el grupo de Sumar, ¿Podemos va a ayudar a que sea homogéneo el grupo de Sumar? ¿Hay riesgo de que se pueda desgajar, por ejemplo, si Irene Montero o Yone Belarra no son ministras? Le puedo responder a la segunda. A la primera es una pregunta para Podemos que tienen que responder los portavoces de esa formación política. No, yo creo que todo el mundo es consciente de que es un momento muy importante para nuestro país, que España está en una encrucijada, que España tiene que decidir qué hacemos con la desigualdad galopante
que desestructura nuestra sociedad y que amenaza la democracia, que España tiene que decidir qué hacemos contra el cambio climático, que puede amenazar con convertirnos en un desierto, que España tiene que decidir qué papel quiere jugar en Europa y que hay que estar a la altura. Y frente a eso yo estoy convencido que todo el mundo sabe que los cálculos, digamos, de organización van después, que van primero los cálculos de qué queremos para la próxima década y para el pueblo español. Dos cuestiones y ya cedo el turno a los compañeros. Empezaríamos por Lola García. ¿El proyecto de Sumar tendrá que ser siempre una coalición de partidos o habrá que pensarse en los tiempos políticos que vivimos que debe transformarse en partido? No está escrito, eso lo va a tener que decidir la participación ciudadana. Sumar venía siendo una experiencia de recoger mucha sabiduría, mucho talento, mucha voluntad de transformar nuestro país que hay ya en la sociedad civil española y se presentó a unas elecciones convocadas a las que además creo que fuimos muy honestos, siempre dijimos que a nosotros, como a casi todo el mundo seguramente, pero no a todos de la misma manera, nos cogían un poco con el pie cambiado, unas elecciones anticipadas que nadie se esperaba. Concurrimos en condiciones muy difíciles y yo estoy convencido que fuimos absolutamente decisivos para que hoy el señor Feijóo y el señor Abascal no vayan a presidir nuestro país y la posibilidad sea un gobierno de justicia social, de transformación ecológica y de reencuentro. Desde ese éxito, pues hay que seguir construyendo, y hay que seguirse construyendo organizativamente. Primero hay que formar gobierno y después, en un proceso calmado, en un proceso deliberado, en un proceso de encuentro entre mucha gente que viene de trayectorias diferentes, hay que pensar cuáles son las formas organizativas, pero no lo tenemos que pensar quienes salimos en la tele. Hay que volver a convocar a una participación ciudadana que decida qué es más útil, cómo le es más útil Sumar, qué Sumar se construye. Una última cuestión. Unas declaraciones muy comentadas de la líder de Sumar, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, decía lo siguiente. Esas personas inmensamente ricas son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B, basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. ¿Es ironía, es metáfora, es citar un libro sin haberlo citado? Porque todo esto se ha hablado, señor Rejón. Sí, y además ya ha habido muchos periodistas que han publicado el libro. Por cierto, que es un libro, no es que lo hagamos todo a la vez en Sumar, pero que es un libro que yo tengo a la mitad y que es apasionante. No, es verdad. Bueno, lo de los cohetes era una metáfora, ¿no? Bueno, no, yo creo que hay una parte de los milmillonarios en el mundo, en el planeta Tierra, que ya están pensando que quizás es mejor imaginarse formas de escaparse de la sociedad, de huir de la sociedad, que restaurar una sociedad con niveles de igualdad y de control sobre la economía que hagan que no destruyamos el planeta y que no nos destruyamos a nosotros mismos. El modelo de desarrollo en el que estamos instalados es un modelo depredador, que está haciendo que la vida en la Tierra esté amenazada por las consecuencias climáticas y porque la desigualdad rompe la convivencia. Y hay algunos que se compran glaciares para poder tener reservas de agua, que se compran terrenos en Nueva Zelanda para huir, que se preparan en búnkeres por si algún día llega un colapso ecológico, un colapso social, o que empiezan a fantasear con si habría vida en Marte. Nosotros a todos ellos les queremos decir, ¿no les parece a ustedes que sería más barato, en lugar de buscar la vida en Marte, asegurar y garantizar la vida en nuestro planeta? Señor Rejón, vamos a ver, Nueva Zelanda queda lejos, pero Marte queda un poquito más lejos. Yo no sé si hay tecnología para pensarlo más allá de la imaginación. Yo tampoco, pero esto forma parte de una especie de mentalidad del escapismo por la cual los más ricos llevan mucho tiempo independizándose de sus sociedades. Se van a vivir a lugares cada vez más aislados, educan a sus hijos en sitios y en burbujas socialmente cada vez más homogéneas, quieren tener cada vez menos contacto con el tipo de miseria y de degradación ecológica que su propia riqueza produce, y en lugar de intentar un nuevo acuerdo con el planeta y entre nosotros, les parece que es mejor aislarse en búnkeres, en países lejanos, imaginarse la vida fuera. Nosotros decimos que el planeta tiene arreglo, pero hay que frenar un modelo depredador. No, Creo que la vicepresidenta tenía toda la razón. Sí, pero yo digo que hay que imaginarse mucho para irse a vivir a Marte. Digamos, en el 2023... Hay algunos que todavía están dedicando su fortuna a lanzar cohetes. Bueno, que luego se les... Bueno, y después está la crionización y estas cosas. Que luego se les estallan. Lola García. Me voy a quedar en Waterloo. En Waterloo. No, porque quería preguntarle por aquella visita de Yolanda Díaz a Puigdemont, en el sentido de si no fue prematura, es decir, se fue allí, se le dio ya una de las cosas que él pedía, justamente, que era un reconocimiento público y político, antes de recibir nada a cambio, antes de que se empezara a negociar siquiera. ¿No es darle una victoria por nada a cambio? Yo creo que fue un gesto valiente.
Y creo que uno sabe cuando está frente a un gesto valiente en política porque es un gesto que es polémico en el presente y que sabe que se va a revalorizar en el futuro. En el futuro, cuando haya un gobierno progresista y con sensibilidad plurinacional, y cuando se haya aprobado la amnistía y cuando estemos en una etapa diferente en las relaciones entre Cataluña y España, creo que habrá mucha gente que reconocerá que el primer paso valiente lo dio Yolanda Díaz. Porque hay muchos que estaban hablando con Junts, pero estaban hablando pidiéndole por favor que no se supiera, que bueno, estamos hablando pero son contactos informales, sí, pero no. Hablo con un mediador de Junts, no con un mediador, hablo con un cargo de Junts que sé que se sale de las reuniones para hablar con Puigdemont y que luego vuelve a entrar a transmitir, que en el fondo eso es hablar con Puigdemont, solo que no te atreves a hacerlo. Bueno, pues Yolanda se atrevió. Se atrevió a abrir esa puerta de entendimiento entre gente que piensa diferente. Y puestos a ser valientes, ¿Yolanda Díaz aceptaría un referéndum de autodeterminación para Cataluña? Es una pregunta que además en una entrevista con vuestro medio ha respondido hace poco, diciendo que en Sumar somos partidarios de que haya un acuerdo y que sea un acuerdo que sea sometido a la votación de los catalanes. Yo creo en todo caso que la solución a la cuestión territorial, que en realidad es la cuestión plurinacional en España, va a pasar más tarde o más temprano por el libre acuerdo. El libre acuerdo es un acuerdo que solo se puede basar en ser voluntario. Y para eso hay que avanzar, y para eso hay que avanzar mucho. Pero yo creo en una España en la que la pertenencia no sea una obligación, sino que sea una decisión democrática. Carlos. Yo antes le escuchaba, va a haber investidura, están ustedes convencidos de lo que traslada también el presidente de gobierno, va a haber investidura. Pero, ¿se puede gobernar después? ¿Va a durar esta legislatura? Le planteo una cuestión que creo que va a entender todo el mundo, porque hay bastantes diferencias entre los partidos que conformarían esa mayoría. La ley de vivienda, usted antes hablaba de la ley de vivienda, probablemente la ley de vivienda con estos números no podría salir, porque el PNV estaba en contra, Junts estaba en contra, y como ahora para sacar cualquier cosa haría falta que PNV, Esquerra, Junts, Bildu, ustedes y el PSOE estén de acuerdo, por ejemplo, una ley de vivienda ahora mismo no se podría sacar. Va a ser una legislatura muy corta o muy poco productiva legislativamente por la dificultad de poner de acuerdo. Y un detalle, antes decía, la amnistía, bueno, sé lo que ha dicho, es constitucional, es buena, es justa, pero... Y es una solución. Es desde el punto de vista político, pero el momento, ¿es justo, razonable dar la amnistía a cambio de una investidura? Porque esto es lo que va a pasar. Te cambio el orden, si no te importa. Bueno, le cambio el orden, sí. Es que como lo conocemos... Nos conocemos hace años, nos podemos llevar de tú, no hay ningún problema. Desde luego yo no lo tengo. Además, sois los dos del mismo equipo. De fútbol. Igual hoy no es el día para recordar. Sí. Con respecto a la amnistía, yo creo que la amnistía es correcta. Y como creo que es correcta, las ideas correctas, bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que es una medida que se tendría que haber adoptado antes. Y nosotros siempre hemos dicho que somos partidarios de desjudicializar el conflicto político en Cataluña. Las consecuencias y las condiciones aritméticas en el Parlamento va a hacer que ahora se adopte una medida buena, que yo creo que es buena. Digamos, yo soy diputado por Madrid y yo defiendo la amnistía como una cosa correcta. Pero yo no la defiendo como una cesión a nadie. Yo creo que es una solución. Y creo que del otro lado solo está el incendio. Así que, ¿llega ahora? Bueno, pues bienvenida sea. Me alegro de que llegue. Con respecto a cómo sea la legislatura, nosotros no somos partidarios de las especulaciones sobre una legislatura corta. Nosotros creemos que la legislatura tiene que ser de 4 años y de transformaciones en profundidad. A la gente no se le puede seguir yendo el salario entero en pagarle un impuesto a los propietarios con alquileres desorbitados para hacer más ricos a los que ya son ricos y empobrecer más a la gente que vive de su trabajo. Eso se tiene que acabar. O igual que sabemos que somos conscientes de que después de este verano, de las olas de calor, de la Dana, del superincendio en Tenerife, somos conscientes de que nuestro país tiene que ser una potencia en la transformación ecológica porque se ve amenazada la vida tranquila, la vida hermosa en nuestro país. Hace falta un gobierno que en todo eso se ponga las pilas. ¿Vamos a poder conseguir las mayorías parlamentarias para que eso sea posible? Bueno, vamos a trabajarlo hasta el final. Me ponías el ejemplo de la ley de vivienda. Lo estoy citando de memoria, pero yo creo que cuando en el Parlamento de Cataluña se votó la regulación de alquileres, Junts votó que sí. Fue el PSC el que votó en contra. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver porque las cosas se mueven. Y yo creo que nadie debería coger a otros grupos políticos como excusa de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Nosotros somos claros. Hay que avanzar en la agenda plurinacional, pero es urgentísimo avanzar en la agenda verde y en la agenda de la justicia social. Y vamos a trabajar para conseguir mayorías. Yo sé que no es fácil, pero tú llevas siguiendo mucho tiempo, Carlos, la política española. No sé qué ha habido fácil en los últimos años. Nada. Bueno, pues nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo no es decirle a la gente, oigan, ustedes han votado mal. Es con lo que ha salido de la voluntad popular expresada en las urnas, conformar gobierno y articular mayorías. Vendré aquí más veces y iremos dando cuentas de si es fácil. Bueno, no. ¿Qué fácil lo va a ser? Fácil no será, pero de cuánto se avanza.
Estamos muy enredados en el tema de la amnistía, la investidura, pero el año pasado hubo un récord de suicidios, sobre todo entre la gente más joven, los menores de 30 años. Usted abrió ese melón en el Parlamento, es uno de los abanderados de la salud mental y hablaba la pasada legislatura de que había muy buenas palabras, pero que el Gobierno no estaba haciendo nada. Ahora usted va a estar integrado en Sumar y Sumar va a estar en un futuro Gobierno si se acaba conformando. ¿Va a haber ya ese plan nacional? ¿Qué tiene que hacer este Gobierno para pasar de las buenas palabras, como usted las defendía, a los hechos? Pues gracias por la pregunta, porque en realidad es un escándalo que en España ahora ya están en prácticamente 11 personas, haya 11 personas que se quiten la vida, que no significa que lo intentan muchas más, pero 11 personas se quitan la vida cada día en nuestro país porque no pueden más. Y en esto hay muchas cosas que hacer, pero la primera hay que ser muy claros. Es verdad que nosotros desde Más País abrimos toda una discusión sobre que esto era intolerable en nuestro país y rompimos muchos estigmas y muchos tabús, pero es fundamental. Aquí lo que hay que poner es dinero. Aquí lo que hay que poner son recursos. A la gente no le pueden mandar a casa después de 15 días internada, gente que dice todavía que tiene la voluntad de matarse y que la manden a casa. Los familiares necesitan poder tener, y nosotros lo conseguimos que se apruebe en el Congreso, pero hay que poner recursos. Los familiares tienen que tener permisos retribuidos para quedarse en casa si cuando a las 8 de la mañana o a las 7:30 salen por la puerta, la persona a la que dejan es una persona que se quiere quitar la vida. O la gente cuando necesita ayuda no puede depender de si tiene 70 euros a la semana para acudir al psicólogo. Yo sé que no todo se arregla con psicólogos y con psiquiatras, pero es fundamental que nuestro país le ponga dinero a que la gente deje de sufrir tanto, porque además ese sufrimiento va por barrios. La vida nos duele a todos, pero a la gente que tiene menos recursos económicos tiene a menudo menos herramientas para pedir ayuda, para recibirla, para que algún familiar le pueda cuidar, para tener tiempo para que alguien se ocupe de él o le eche una mano en los momentos más difíciles. Debería ser una de las prioridades. El ruido político también sirve para que no nos podamos ocupar de estas cosas, que es una cosa que además yo creo que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo conoce a alguien o que por desgracia un familiar ha perdido la vida o que lo ha intentado, que esto es un drama que no sé por qué hemos llegado hasta aquí sin que se hablara de él políticamente. Decía antes que no quería hablar de nombres, de si Irene Montero debía ser ministra o no, pero hablando de ideas, Alberto Garzón sí ha puesto sobre la mesa recientemente que efectivamente, como usted mismo ha dicho, la conformación de Sumar fue rápida. Ahora ya no, ahora ya hay una votación hecha, etcétera. Y le quería preguntar directamente cómo van a integrar a ese partido y si van a hacer primarias, como han solicitado algunos. Tengo que decir que es una reflexión que no he podido leer, pero que leeré con atención. Que merece no solo todo el respeto, sino que tiene que formar parte del conjunto, como de la caja de herramientas y de ideas con la que se conforma Sumar, y que hay un, no diría ni siquiera un debate, hay una deliberación, hay una reflexión colectiva que tenemos que dar entre gente que estamos en diferentes organizaciones y que nos hemos presentado a las elecciones compartiendo un mismo objetivo para la próxima década en nuestro país. ¿Cómo se produce ese encaje? Si ese encaje se produce con un paraguas, digamos, de federación entre partidos, si ese encaje se produce ya con una sola organización. Yo creo que esa es una discusión que se tiene que dar calmada, que se tiene que dar integrando las opiniones del otro y que se tiene que dar en un plazo temporal un poco más largo de las urgencias en las que estamos ahora instalados para formar gobierno. Y además que se tiene que dar abriéndola, digamos, a una cierta renovación de ideas que solo puede venir de la participación popular, de que mucha gente exprese cómo cree que esa herramienta que es Sumar, que sirvió para que la derecha y la extrema derecha no gobiernen y para que hoy podamos conformar gobierno de coalición progresista y con sensibilidad plurinacional, bueno, pues siga siendo una herramienta decisiva para que nuestro país sea un país mejor. Creo que es un debate que va a ser largo, que se tiene que dar con un espíritu de integrar las ideas de todos y con la mejor voluntad de que todo eso conforme pues una herramienta que ya ha sido útil y que tiene que seguir siendo útil. Íñigo Errejón, muchísimas gracias por estar aquí en la televisión pública. Gracias por invitarme a la tele pública. No, si es por eso, le vamos a invitar bastante a menudo. Y más en estos tiempos convulsos que vivimos. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias.